Bruce Lipton, mundialmente reconocido por ser uno de los padres de la epigenética, recomienda Psy-K en sus 2 libros, La biología de la creencia y La biología de la transformación, como la técnica que utiliza para cambiar las creencias limitantes. Más que los genes, son nuestras creencias las que controlan nuestra biología. Psy-K es una serie de procesos sencillos que te permiten cambiar creencias y percepciones a nivel celular. Cuando los principios de Psy-K se aplican, puedes acelerar drásticamente la expresión de nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales de ilimitado potencial. Bruce Lipton afirma que nuestro cuerpo puede cambiar si reeducamos nuestras creencias y percepciones limitantes. El problema nunca es el qué, siempre es el cómo. Cómo cambiar la información del subconsciente. En su libro La biología de la creencia, recomienda métodos como el Psy-K. Y en la biología de la transformación, explica la posibilidad de una evolución espontánea de nuestra especie. ¿Crees que tu cuerpo puede cambiar si reprogramas tus creencias limitantes? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag #algoalternativo. Y ya que estás ahí, descarga nuestro ebook gratuito sobre cómo manejar el estrés. Súmate a nuestro canal de Telegram ingresando a t.me/Mariana y Pablo y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y mandarnos buenas vibras. Continuamos con esta súper entrevista al Dr. Bruce Lipton. Me enseñaron que los genes controlan la vida, que en ellos se inscriben todas nuestras capacidades y características, pero es falso. ¿Es realmente todo falso? No somos víctimas de nuestra genética, en realidad es el ADN el que está controlado por el medio externo celular. ¿Podría explicarlo un poco más? La célula es la vida. Hablar de una célula es como hablar de una persona. Nosotros recibimos la información a través de los 5 sentidos y las células reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la información. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula, incluyendo mensajes energéticos de nuestros propios pensamientos, tanto los positivos como los negativos. ¿Lo que vivimos y pensamos es lo que nosotros somos? Sí, y cambiar nuestra manera de vivir y de percibir el mundo es cambiar nuestra biología. Los estudios que empecé hace 40 años demuestran que las células cambian en función del entorno. Es lo que llamamos epigenética. Epi significa por encima de la genética, más allá de ella. ¿Cómo funciona la genética entonces? Según el entorno y cómo tú respondes al mundo, un gen puede crear 30.000 diferentes variaciones. Menos del 10% del cáncer es heredado. Es el estilo de vida lo que determina la genética. ¿El entorno nos define como personas? Aprendemos a vernos como nos ven, a valorarnos como nos valoran. Lo que escuchamos y vivimos nos forma. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Somos víctimas de nuestras creencias, pero podemos cambiarlas. ¿Las creencias están alojadas en la parte más profunda de nuestro subconsciente? Es cierto. El subconsciente es un procesador de información 1.000.000 de veces más rápido que la mente consciente y utiliza entre el 95 y el 99% del tiempo la información ya almacenada desde nuestra niñez como un referente. Por eso, cuando decidimos algo conscientemente, como por ejemplo ganar más dinero, si nuestro subconsciente contiene información de que es muy difícil ganarse la vida, no lo conseguiremos. ¿Cómo podemos modificar nuestra realidad? Si cambiamos las percepciones que tenemos en el subconsciente, cambiará nuestra realidad, y lo he comprobado a través de numerosos experimentos. Al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de cómo es la felicidad, la paz, la abundancia, podemos conquistarlas.
Esto nos recuerda a una fórmula de la felicidad. Así es como funciona el efecto placebo. Si pienso que una pastilla me puede sanar, me la tomo y me encuentro mejor. ¿Qué me ha sanado? Entonces, ¿lo que me sana es la creencia? Eso parece. Al igual que los pensamientos positivos y el efecto placebo afectan a nuestra biología, existe el efecto nocebo. Si crees que algo te hará daño, acabará por hacerte daño. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Si eliges vivir un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. ¿Y esto por qué sucede? La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan, y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Existen dos mecanismos de supervivencia, el crecimiento y la protección, y ambos no pueden operar al mismo tiempo. Es decir, que siempre hay dos opciones, crecer o protegerse. Los procesos de crecimiento requieren un intercambio libre de información con el medio. La protección requiere el cierre completo del sistema. Una respuesta de protección mantenida inhibe la producción de energía necesaria para la vida. ¿Cómo se puede prosperar? Para prosperar, necesitamos buscar de forma activa la alegría y el amor, y llenar nuestra vida de estímulos que desencadenen procesos de crecimiento. Las hormonas del estrés coordinan la función de los órganos corporales e inhiben los procesos de crecimiento. Suprimen por completo la actuación del sistema inmunológico. Las percepciones que formamos durante los primeros 6 años, cuando el cerebro recibe la máxima información en un mínimo tiempo para entender el entorno, nos afectan el resto de la vida. ¿Estas creencias inconscientes se pasan de padres a hijos? Así es. Los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida, a menos que aprendamos a volver a programarla. ¿Cómo podemos detectar creencias negativas? La vida es un reflejo de la mente subconsciente. Lo que nos funciona bien en la vida son esas cosas que el subconsciente te permite que funcionen. Lo que requiere mucho esfuerzo son esas cosas que tu subconsciente no apoya. ¿Hay forma de vencer a nuestro subconsciente? Es una batalla perdida, pero nada se soluciona hasta que uno no se esfuerza por cambiar. Deshágase de los miedos infundados y procure no inculcar creencias limitantes en el subconsciente de sus hijos. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Crees que traes creencias limitantes provenientes de tus padres y abuelos? ¿Puedes compartirnos alguna? Déjanos tu respuesta en los comentarios utilizando el hashtag #algoalternativo. Comparte este video en tus redes, danos un me gusta y suscríbete al canal. Y si te ha interesado este tema, te compartimos en la descripción de este video los libros que mencionamos de Bruce Lipton que no puedes dejar de leer. Además, aprovechamos para invitarte a nuestro otro canal de YouTube de Mariana y Pablo, donde compartimos webinarios, reflexiones, meditaciones y mucha información transformadora de valor. Que tu cuerpo hoy sea el reflejo de todo pensamiento positivo. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.